Hola, buenas para todos. Mi nombre es Osmar Cerón del curso de Física Electrónica, en el cual soy el estudiante 2 y les voy a dar a conocer unos conceptos básicos de la física electrónica. En esta ocasión son los dispositivos semiconductores. Bueno, tenemos el periodo de señal AC, o sea, de la corriente alterna, que es el tiempo que se demora cada valor de la sinusoide de corriente alterna en repetirse o cumplir un ciclo completo, ya sea entre pico y pico, entre valle y valle o entre nodo y nodo. Entonces, esto se conoce como periodo, en donde se expresa en segundos y se representa con la letra T. Acá tenemos una gráfica y acá tenemos la fórmula. Vamos con la frecuencia de la corriente alterna. La frecuencia es el número de ciclos por segundo de una onda sinusoidal de corriente alterna. Dicho de otra forma, la corriente es la velocidad a la que la corriente cambia de sentido por segundo. Se mide en hercios, una unidad internacional de medida donde un hercio es igual a un ciclo por segundo. Acá tenemos la otra gráfica, donde el tiempo es un segundo, aquí podemos ver, y acá está la fórmula. Ahora sí, tenemos la fase y la amplitud de la señal de la corriente alterna. ¿Qué es amplitud? La amplitud de una señal se define como el valor de una tensión instantánea o en el valor de pico a pico, es decir, la altura o distancia que tenga la forma de onda con respecto a la línea de 0 voltios o bien entre pico positivo y negativo, si la onda es de corriente alterna. Aquí podemos ver en la gráfica lo dicho anteriormente. Tenemos la fase. La fase es la fracción de un ciclo transcurrido desde el inicio del mismo. Su símbolo es la letra griega. Aquí la podemos ver, la letrica. La fase se indica la situación instantánea en el ciclo de una magnitud que varía cíclicamente. Pasamos al valor medio y eficaz o RMS. El valor eficaz. El valor RMS o valor eficaz es el valor del voltaje o corriente alterna que produce el mismo efecto de disipación de calor que su equivalente de voltaje o corriente en corriente continua sobre una misma resistencia. Acá podemos ver la fórmula para calcularla. El valor medio, por definición, para una función periódica de periodo t, es la media algebraica de los valores instantáneos durante un periodo. Acá podemos ver la fórmula. Tenemos la zona Zener de un diodo. El diodo Zener tiene una zona de conducción igual a la de los diodos rectificadores. Su diferencia radica en el momento en el que los polarizados inversamente, en este caso, este tipo de diodo no conduce corriente cuando el voltaje de este es menor al que nos proporciona. Acá tenemos la fórmula, acá tenemos lo que es el diodo Zener, el símbolo circuital diodo Zener y la gráfica característica de un diodo Zener. Pasamos para la corriente fuga inversa. ¿Qué nos dice esto? Es la pequeña corriente que circula por la superficie del diodo, entre paréntesis, ver polarización inversa. Esta corriente es función de la tensión aplicada al diodo, con lo que al aumentar la tensión aumenta la corriente superficial del fugaz. Acá podemos ver esta gráfica donde nos explica lo que acabo de decir. Y aquí está su respectiva fórmula. Bueno, como soy el estudiante número 2, me tocó la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un semiconductor tipo P y un tipo N? ¿Cómo se fabrican estos casos? Bueno, los semiconductores del tipo P y del tipo N son semiconductores extrínsecos. El semiconductor se puede clasificar en base a su dopaje, como intrínseco o como extrínseco, según la relación de pureza de sí mismos. Trataremos en este artículo los principales factores que provocan las diferencias entre los semiconductores de tipo P y los semiconductores de tipo N. Aquí tenemos la tabla de los elementos con los que nos dice que cómo se fabrican estos. Dice, para la elaboración del material del semiconductor tipo P se realiza
agregando los elementos del grupo 3 de la tabla periódica. Acá podemos ver los elementos del grupo 3, que son boro, aluminio, galio, y el último que está ahí. Bueno. Y para la elaboración del material semiconductor del tipo N se logran agregando los elementos del grupo 5 de la tabla periódica química. En este caso podemos ver que son los que están de color azul marino. Tenemos nitrógeno, el arsénico, bueno, y todos estos. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.